Hola, soy Rocío Luque Calvo, fisioterapeuta especialista en suelo pélvico del Servicio de Promoción de la Salud de Sanitas. Bienvenidos al taller de hoy, donde vamos a hablar sobre el cuidado del suelo pélvico. El taller tendrá una duración aproximada de 25 minutos. Mientras yo hable, podréis dejar vuestras preguntas pinchando en el símbolo de interrogación que está en la parte superior de la pantalla. Al finalizar el taller, dedicaremos unos minutos a responder algunas de ellas. Empezamos. En el taller de hoy vamos a tratar los siguientes puntos. ¿Qué es el suelo pélvico? ¿Qué factores nos van a predisponer a padecer alguna patología de suelo pélvico? ¿Cuáles son las patologías más importantes? ¿Qué podemos hacer para prevenirlas? Y la frecuencia de entrenamiento para los ejercicios de Kegel. Como vemos en la primera diapositiva, el suelo pélvico es un conjunto de estructuras que tapizan la pelvis por su cavidad inferior. Está limitado por estructuras óseas en las que se insertan, es decir, en las que se enganchan los músculos, los ligamentos y la fascia o tejido conectivo. Derivado de su localización, este conjunto de estructuras se van a encargar de las siguientes funciones. En primer lugar, sostener y proteger los órganos de la pelvis, garantizando la sujeción y posición de los órganos pélvicos, entre ellos la vejiga, el útero, la uretra, el recto, el ano. En segundo lugar, va a contribuir a la estabilidad lumbopélvica. El suelo pélvico desempeña, junto con el músculo transverso del abdomen, la musculatura lumbar y el diafragma, el control de la estabilidad lumbopélvica, la cual es fundamental para prevenir dolores lumbares. Por último, va a participar en las funciones esfinterianas y sexuales. Este conjunto de estructuras se encargan de contener la orina, las heces y los gases. Del mismo modo, se encargan de dar paso a estas sustancias de desecho cuando decidimos de forma voluntaria su evacuación. Una alteración en la musculatura del suelo pélvico también puede provocar alteraciones en la esfera sexual, como por ejemplo una disminución en la sensibilidad de la zona, dificultad para alcanzar el orgasmo, imposibilidad para llevar a cabo la penetración o incluso dificultad en el hombre para mantener una erección. En cambio, si el suelo pélvico se encuentra en buen estado, va a garantizar que las relaciones sexuales se puedan llevar a cabo y además sean más placenteras. Debido a estas funciones en las que interviene, es importante trabajarlo desde el ámbito de la prevención, tanto en hombres como en mujeres, de todas las edades, evitando así su posible patología. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre qué factores nos van a predisponer para padecer alguna patología de suelo pélvico. En primer lugar, las enfermedades o trastornos neurológicos. Estas pueden llegar a interferir en las señales nerviosas que participan en el control de la vejiga o del esfínter anal, causando así incontinencia. Algunos ejemplos son el Parkinson, la esclerosis múltiple, una lesión medular. También las actividades de alto impacto pueden ser un factor predisponente. Durante este tipo de actividades ocurre un aumento importante de la presión intraabdominal, la cual, repetida frecuentemente a largo plazo, puede llegar a generar una debilidad o un prolapso en el suelo pélvico. El embarazo y el parto vaginal. En el embarazo, el aumento de peso, los cambios de posición de los órganos que se mueven para dejar espacio al feto, los cambios hormonales también, provocan un aumento de la frecuencia miccional, que es fisiológico. Si el suelo pélvico no está preparado para todos estos cambios, pueden llegar a producirse episodios de incontinencia, ya sean en esfuerzos o ante una urgencia miccional, lo cual sí sería patológico. Igualmente, en el parto estamos más expuestas a cualquier tipo de daño en el suelo pélvico, sobre todo si es vaginal, por lo que la preparación al parto y la recuperación posparto serán de vital importancia para prevenir patologías de suelo pélvico. En siguiente lugar, la obesidad. Al igual que en el embarazo, un aumento excesivo de peso puede conllevar un debilitamiento del suelo pélvico por el aumento de presión intraabdominal que ello conlleva. Otro factor predisponente sería la cirugía pélvica previa. Cualquier cirugía de la zona pélvica nos va a predisponer a padecer alguna patología de suelo pélvico. Algunas son la histerectomía, en el caso de la mujer, o la prostatectomía, en el caso del hombre. Menopausia.
Con la menopausia, las mujeres producen menos estrógenos, hormona que ayuda a conservar la membrana que recubre la vejiga y la uretra, sintetiza el colágeno de nuestros tejidos y contribuye a la buena hidratación y lubricación vaginal. Todo ello puede conllevar una serie de síntomas urogenitales como incontinencia urinaria, sequedad vaginal, falta de lubricación en las relaciones sexuales. Otro factor sería el tabaquismo. Fumar afecta a la función nerviosa de la vejiga. En concreto, la nicotina es un estimulante del músculo detrusor. Este es el encargado de contraerse cuando la vejiga está llena para que ésta expulse la orina a través de la uretra. Al sobreestimularse, puede darnos ganas de orinar cuando la vejiga aún no está llena. Por otro lado, fumar en muchas ocasiones termina derivando en una tos crónica, factor predisponente que comentamos a continuación. Tos crónica. La excesiva y constante presión abdominal que va a provocar la tos sobre la musculatura del suelo pélvico puede acabar debilitándola y haciendo que fallen los mecanismos que contienen la orina. Otro factor predisponente y por último sería el estreñimiento. Las heces acumuladas en el recto van a presionar el resto de estructuras del suelo pélvico, pudiendo aumentar la frecuencia urinaria y provocando un debilitamiento de la musculatura. Además, durante la defecación, cuando se sufre de estreñimiento, en muchas ocasiones realizamos una valsalva a la hora de empujar las heces, es decir, lo que hacemos es empujar aguantándonos el aire. Esto lo único que va a provocar es un aumento de la presión intraabdominal y, por lo tanto, un aumento de presión sobre el suelo pélvico, que a la larga puede generar una patología de este. En la siguiente diapositiva describimos cuáles son las patologías más importantes. En primer lugar, la incontinencia urinaria o fecal. Dentro de la incontinencia urinaria encontramos diferentes tipos. El primero, incontinencia urinaria de esfuerzo. Supone la pérdida involuntaria de orina durante un esfuerzo o ejercicio, como puede ser toser, estornudar, saltar, correr. Incontinencia urinaria de urgencia. Se define como la pérdida involuntaria de orina acompañada de urgencia miccional. La urgencia miccional es un deseo repentino de orinar que no puede ser controlado. Y por último, dentro de la incontinencia urinaria encontramos la incontinencia urinaria mixta. Esta es una mezcla de las dos anteriores. La paciente sufre tanto pérdidas de orina en esfuerzos como ante una urgencia miccional. Por otro lado, encontramos la incontinencia fecal. Consiste en la evacuación involuntaria de materias fecales, ya sean en estado líquido, sólido o gaseoso. Otro grupo de patologías son los prolapsos de órganos pélvicos, ya sea de la vejiga, del útero, del recto. Un prolapso consiste en la caída o descendimiento de alguno de estos órganos con respecto a su situación anatómica. El prolapso suele provocar sensación de peso en la vagina, sobre todo al final del día o cuando se realizan muchos esfuerzos. Y además el prolapso puede ir asociado a incontinencia o no. Por último, encontramos las disfunciones sexuales. Estas son patologías que, como su nombre indica, afectan a la esfera sexual del individuo. Las más frecuentes son la dispareunia. Se caracteriza por un dolor genital, pélvico, persistente, asociado a las relaciones sexuales con penetración. Y el vaginismo. Es la imposibilidad de mantener relaciones sexuales con penetración. Además, estas pacientes a veces sienten dificultad o imposibilidad a la hora de introducir un tampón, la copa menstrual o cualquier tipo de juguete sexual en la cavidad vaginal. En la siguiente diapositiva vamos a ver ¿qué podemos hacer para prevenir todas estas patologías? En primer lugar, podemos realizar un programa de ejercicios de la musculatura del suelo pélvico, más comúnmente conocidos como ejercicios de Kegel. Los ejercicios de Kegel consisten en realizar una contracción voluntaria del suelo pélvico y su posterior relajación. Dedicaremos una diapositiva más adelante a comentar cómo realizarlos correctamente.
También podemos trabajar nuestro suelo pélvico a través de un programa de gimnasia abdominal hipopresiva. Los hipopresivos son un método de entrenamiento que combina el trabajo respiratorio con la corrección postural. A través de este trabajo respiratorio y postural vamos a conseguir el fortalecimiento del transverso del abdomen, que es el músculo más profundo que hay en nuestro abdomen. Vamos a conseguir también el fortalecimiento secundario del suelo pélvico y la descongestión de la pelvis, gracias a la succión que realizamos de todos los órganos pélvicos al ejecutar el vacío abdominal. También se puede trabajar el suelo pélvico con bolas chinas y conos vaginales. Hablaremos de ellos más adelante junto con los ejercicios de Kegel. Y por último, disponemos del dispositivo EPI-NO. Este es un dispositivo formado por una sonda que se introduce dentro de la vagina, la cual va unida a una perilla, la cual le insufla aire. Además, tenemos también un manómetro que mide la presión que estamos realizando sobre la sonda con nuestra musculatura. Este instrumento está diseñado para utilizarse tanto en el embarazo como en el posparto y ayuda a entrenar la musculatura del suelo pélvico, pero también, por otro lado, favorece su flexibilización y su estiramiento. También podemos prevenir las patologías del suelo pélvico aplicando o llevando a cabo una serie de cambios en nuestro estilo de vida. En primer lugar, es fundamental evitar la obesidad, ya que, como veíamos anteriormente, es un factor predisponente. Se recomienda también realizar ejercicio físico moderado y frecuente para evitar así también el sobrepeso y la debilidad de nuestra musculatura. Evitar el tabaquismo, factor que también veíamos como predisponente. Y cubrir una ingesta hídrica adecuada junto con una alimentación saludable, rica en frutas y verduras, todo ello orientado a evitar el estreñimiento. En las siguientes diapositivas y vídeos vamos a explicar cómo realizar correctamente las contracciones de Kegel. En primer lugar, nos colocamos de manera cómoda y relajada para realizarlas. Las contracciones de Kegel pueden practicarse prácticamente en cualquier posición. A continuación, vamos a ver una secuencia de posiciones ordenadas de menor a mayor dificultad que os pueden servir como ejemplo si queréis empezar a practicarlas en casa. Como vemos en pantalla, en este primer vídeo, la forma más fácil de empezar a practicar es tumbado boca arriba. Además, para estar cómodos, flexionamos las rodillas y apoyamos los pies en el suelo. Si queréis también, os podéis colocar una almohada o varios cojines bajo las rodillas para así tener las piernas relajadas y no tener que estar haciendo fuerza para sujetarlas. Al ser una posición horizontal, nos va a resultar bastante fácil realizar las contracciones, ya que le estamos quitando el peso de las vísceras y el efecto de la gravedad a nuestro suelo pélvico. Los brazos podemos colocarlos o apoyados en el suelo o colocados sobre nuestra pelvis. La siguiente posición es sentada, ya sea en una silla como vemos en el vídeo o podemos sentarnos también en el sofá o en un fútbol como vemos a continuación. Independientemente de dónde nos sentemos, es importante buscar la elongación de la columna vertebral, creciendo desde nuestra coronilla, como si quisiésemos alargar nuestra columna. En esta posición podemos apoyar nuestras manos en los muslos, como vemos en el vídeo, o colocarlos sobre nuestra pelvis. Por último, y por ello la más difícil, podemos practicar las contracciones de Kegel en posición de pie. Aquí es donde más presión soporta nuestro suelo pélvico y donde menos relajados se encuentran el resto de estructuras que lo rodean, es decir, los glúteos, la musculatura lumbar, el abdomen. Por esta activación va a resultar más difícil aislarlo a la hora de hacer la contracción. El colocar las manos sobre nuestra pelvis nos va a permitir controlar que ésta queda en posición neutra. ¿Qué es una posición neutra? Es una posición en la que nuestra pelvis no está ni muy inclinada hacia detrás, pues ocasionaríamos una curva excesiva de la espalda lumbar, ni tampoco muy inclinada hacia adelante, pues ocasionaríamos una rectificación de la espalda lumbar. Ya sabemos que tan malo es el exceso de curva como el defecto de ella en nuestra columna. Por lo tanto,
Cuanto más natural y menos forzada sea la postura de la pelvis, mejor podremos realizar las contracciones. El segundo paso es localizar la musculatura del suelo pélvico. Para ello, estando relajados, como hemos comentado, imitaremos el gesto de interrumpir la orina o de retener un gas y a continuación relajamos. En el caso de las mujeres, sentiremos que nuestra uretra, vagina y ano se cierran y ascienden, como si quisieran esconderse. Para realizar la contracción de Kegel, aparte de imitar el gesto de interrumpir la orina, podemos también imaginarnos que queremos retener un tampón. También, si tenemos tiempo y podemos estar tranquilas, es recomendable que las primeras veces que practiquemos realicemos un tacto intracavitario o un tacto intravaginal para hacer la contracción. Es decir, lo que vamos a hacer es introducir un dedo en nuestra vagina y con nuestra musculatura del suelo pélvico vamos a intentar recogerlo o succionarlo. En el hombre, esta actividad ocurre de forma similar, aunque la sensación va a ser la de elevar el pene junto con el cierre de la uretra y del esfínter anal. En tercer lugar, para realizarlas correctamente, no debemos de contraer la musculatura glútea, ni del abdomen, ni los aductores. Por eso comentaba que la posición de pie suele ser un poco más complicada. Tampoco debemos mover la pelvis, ya que en todo momento nos encontraremos en pelvis neutra, como hemos explicado anteriormente. Por ello también, en los vídeos anteriores recomendaba poner las manos sobre la pelvis para asegurarnos que ésta no se va a balancear hacia adelante y hacia detrás a la hora de realizar la contracción. También, si nos ayuda, podemos tocar las zonas del abdomen o del glúteo para comprobar que éstas no se contraen a la vez que hacemos la contracción de suelo pélvico. Por último, como vemos en el vídeo, hay que sincronizar la contracción con nuestra respiración, de tal forma que al realizar la contracción de suelo pélvico coincida con que estamos expulsando nuestro aire por la boca. Al realizarlo de esta manera, lo que vamos a hacer es evitar generar una hiperpresión en nuestro abdomen y, por tanto, en nuestro suelo pélvico. Además, este gesto de exhalar en el momento del esfuerzo podemos incorporarlo a nuestro día a día, para así cuidar también nuestro suelo pélvico ante esos pequeños esfuerzos que nos surgen en nuestros quehaceres diarios. En la siguiente diapositiva vamos a comentar el uso de las bolas chinas y de los conos vaginales. En primer lugar, las bolas chinas son las que vemos en la imagen. Estas son un tipo de bolas chinas, ya que hay muchísimos tipos de bolas chinas. En concreto, las de la imagen son dos bolas chinas unidas por una estructura de silicona. Este tipo de bolas chinas está más bien pensado para personas que ya tienen una fuerza, un tono de base en su suelo pélvico, ya que suma o une el peso de ambas bolas. Si queréis comenzar a utilizarlas, es preferible utilizar por bolas chinas que vengan de forma individual. Las bolas chinas se utilizan siempre en movimiento, para que así vibren en el interior de nuestra vagina. Esta vibración va a ser imperceptible por nosotras, pero va a ocasionar la contracción involuntaria de nuestra musculatura del suelo pélvico. Por lo tanto, si colocamos las bolas correctamente, no debemos de sentirlas ni tendremos que ir pensando en activar nuestro suelo pélvico para que no se caigan. Es decir, ocurre igual que cuando colocamos la copa menstrual o cuando colocamos los tampones. Si estos están bien colocados, realmente pues nos olvidamos de que los llevamos puestos. Las bolas chinas, por lo tanto, para lo que sirven es para mejorar el tono de la musculatura. Utilizadas complementariamente a las contracciones de Kegel, vamos a mejorar así tanto el tono como la fuerza del suelo pélvico. El tono lo mejoramos con las bolas chinas y la fuerza la mejoramos con las contracciones de Kegel. Por ello, en muchos programas de suelo pélvico dedicamos unos minutos del día a trabajar con contracciones y otros momentos a trabajar con las bolas. Es importante una valoración previa por un profesional para utilizarlas, ya que están contraindicadas en caso de hipertonía de suelo pélvico, que es una patología en la que el suelo pélvico está muy tenso, en la que hay como contracturas.
También están contraindicadas en caso de dolor pélvico e incluso con algunos prolapsos no interesa utilizarla en estadios iniciales de la recuperación. También encontramos los conos vaginales. Al contrario que las bolas chinas, se utilizan en reposo. Yo os aconsejo que preferiblemente los utilicéis sentados. Y siempre los vamos a utilizar con contracciones de Kegel. Es decir, la función del cono es ponerle peso y resistencia a la contracción de Kegel. Los conos, por tanto, no vibran y con ellos sí que habrá que realizar las contracciones voluntarias como estamos indicando. Los conos sirven para mejorar la fuerza del suelo pélvico. Por último, vamos a hablar sobre la frecuencia de entrenamiento de los ejercicios de Kegel. La frecuencia con la que realicemos estos ejercicios dependerá de nuestro objetivo y de nuestro estado de salud de partida. No es lo mismo realizar contracciones de Kegel simplemente por prevención que cuando ya hay una patología instaurada. A grandes rasgos, podemos decir que han de realizarse todos los días y generalmente suelen repetirse varias veces al día. Además, podemos combinar contracciones de Kegel de diferente duración, de diferente velocidad, en diferentes posiciones, con el objetivo de ir aumentando así la dificultad progresivamente. Es importante ser constante con la pauta que te indique el profesional y mantenerlos en el tiempo, ya que el objetivo es fortalecer musculatura y, al igual que con cualquier otro programa de entrenamiento, requiere tanto de estímulo como de tiempo suficiente como para obtener buenos resultados. Como conclusión, podemos decir que disponemos de múltiples métodos, de múltiples herramientas para trabajar nuestro suelo pélvico y que es importante aplicarlos en nuestro día a día desde el ámbito de la prevención, adelantándonos así a la patología. Antes de utilizar cualquiera de estos métodos de trabajo, ya sean las contracciones, las bolas, los hipopresivos, es recomendable la valoración por un profesional para así adecuarlos a nuestra situación y a nuestro objetivo y asegurarnos de que vamos a obtener buenos resultados. Hasta aquí el taller de cuidados del suelo pélvico. Espero que os haya sido de utilidad. Ahora vamos a dedicar unos minutos a responder algunas de las preguntas que habéis hecho. En primer lugar, ¿sirve cualquier tipo de bola china? Bien, como hemos explicado en el taller, hay muchísimos tipos de bolas chinas y los que aparecían en la imagen, como os decía, son bolas chinas que vienen unidas, ¿vale? Por una estructura de silicona. Ese tipo de bolas chinas, tanto por el tamaño como por el peso, es recomendable cuando ya tengamos una práctica con ellas. En cambio, si vais a empezar a utilizar bolas chinas, como decía, lo primero mejor valoraros para aseguraros de que en vuestro caso os va a venir bien. Y lo segundo, lo recomendable es empezar por una bola china individual. Hay de diferentes pesos, a lo mejor pues para empezar con una de unos 28 o 30 gramos puede ser una buena forma de empezar, aunque ya os digo que al final pues cada persona es diferente y lo ideal sería realizaros una valoración para indicaros realmente con cuál debéis de empezar. ¿El dispositivo Epinot se puede usar en casa o tiene que ser con la ayuda de un profesional? El dispositivo Epinot se puede utilizar en casa. Es más, normalmente lo que se hace en la preparación al parto es tener algunas sesiones con el fisio de forma presencial, pero luego aparte la mamá tiene que hacer algunas sesiones ella sola en casa. Por lo tanto, si aprendes bien su uso, ya sea porque te lo expliquen o porque tengas algunas sesiones presenciales con el fisio, no hay ningún problema porque lo utilices tú sola en casa. ¿Puedes realizar hipopresivos todo el mundo? Bien, en principio sí que puede realizarlos todo el mundo, salvo las embarazadas, que no pueden hacer la parte de la apnea, sí que si quieren pueden hacer la parte postural, pero no la apnea. Tampoco pueden realizarlos personas hipertensas y en casos de trastornos digestivos, como puede ser el colon irritable, la enfermedad de Crohn, en esos casos habrá que ver cómo sienta la realización de hipopresivos, pues determinados pacientes no obtienen buenos resultados con ellos, ya que al final pues estamos haciendo un vacío abdominal, estamos favoreciendo el tránsito intestinal y algunos ven empeorado su patología. He utilizado bolas chinas y se me caen. ¿Por qué?
Pues lo más normal es porque todavía tu musculatura no está lo suficientemente fuerte como para soportar ese peso de la bola china. Otra posibilidad es que no esté bien colocada, ¿vale? Muchas veces, por miedo, cometemos el error de dejar la bola china muy superficial, ¿vale? Muy en la entrada de la vagina. Entonces, cuando la dejamos muy fuera, pues fácilmente se cae. Tenéis que pensar que la bola china se coloca prácticamente igual que un tampón, por lo que puede llegar a introducirse bastante dentro de la cavidad vaginal. Estoy embarazada y no tengo EpiNo. ¿Es importante que lo compre? Desde mi punto de vista, no es importante que lo compres. A mí personalmente me parece igual de beneficioso el masaje perineal. Esto es cuestión de adaptar la preparación al parto a cada mujer y de verdad, si no tienes EpiNo, yo no me complicaría y simplemente pues haría con mayor frecuencia el masaje perineal. Tengo dolor en la episiotomía que me realizaron en el parto. ¿Qué puedo hacer? Pues, como comentaba en el taller, sí que aconsejo lo primero una valoración por un profesional y algo que puedas hacer en casa es masajearla utilizando el mismo masaje perineal que utilizábamos en la preparación al parto. ¿Por qué? Porque este masaje, al final, el objetivo que tiene es flexibilizar y elastificar toda esa musculatura y todas esas estructuras. Entonces, como la cicatriz está justo en esa zona, podemos masajearla utilizando este mismo masaje, tanto de forma externa como de forma intracavitaria. También aclarar, la episiotomía puede masajearse en el momento en el que ya sea una cicatriz, ¿vale? Es decir, en el que ya no haya puntos, ya no haya herida, es decir, que haya pasado un tiempo, calculamos aproximadamente la cuarentena y entonces ahí podremos empezar a masajearla. Hemos llegado al final del taller, perdón. Si queréis comentarnos vuestro caso en particular o hacernos algunas preguntas, podéis hacerlo a través de los números de teléfono que aparecen en pantalla. Tras el taller recibiréis una encuesta de satisfacción. Por favor, dedicar unos minutos a responderla, ya que vuestra opinión nos importa y nos ayuda a mejorar. En la pestaña de los programas de salud de la aplicación tenéis los programas tanto de fisioterapia como de actividad física, maternidad, salud infantil. Recuerda que soy Rocío Luque y que también tenéis la videoconsulta a vuestra disposición para coger cita. Un saludo.